nos vamos a concentrar en esta fase de desarrollo en 4 aspectos muy importantes, que van a ser lo que vimos ya el otro día, que era el tema de los aspectos creativos, sobre todo tratar con el guión y el talento, y blindar bastante bien lo que son los contratos autorales que vamos a tener. La segunda fase que vamos a ir tratando durante esta sesión son los aspectos financieros. Es decir, aquí me refiero sobre todo, uno, al presupuesto de desarrollo. Pues el presupuesto de desarrollo, hablaremos más adelante, es una herramienta que tenemos que sacar nuestro Excel desde que empezamos realmente, desde la idea y avanzamos en ello. Es decir, que vamos a ir computando todos los gastos de esta fase de desarrollo en un presupuesto de desarrollo. Y ahora entraremos más en detalle sobre eso y veremos también más en detalle dónde poner la carne al asador cuando realmente estoy desarrollando un proyecto y estoy haciendo un presupuesto de desarrollo. Y tenemos que ser conscientes también que todo lo que yo omita, no meta en ese presupuesto de desarrollo, será una aportación que no tendré cuando yo lleve o traslade este presupuesto de desarrollo al presupuesto de producción. Y será una aportación del que ha desarrollado el proyecto o los que lo han co-desarrollado, que entran dentro del presupuesto de producción y le va a suponer un porcentaje de participación. Esto es lo que van a ser los aspectos legales y al mismo tiempo también vamos a pensar simultáneamente, conforme estamos desarrollando, vamos a pensar también en todos los aspectos comerciales que va a haber detrás de la obra. Es decir, que vamos a empezar a pensar en una estrategia de distribución, vamos a pensar también en la fase de desarrollo en el perfil de la audiencia a la que yo me quiero dirigir, y eso son reflexiones que vamos a hacer porque todas estas decisiones durante esta fase de desarrollo tienen unas consecuencias en cada uno de estos frentes. Y esas decisiones que yo tengo sobre el valor de ese talento y ese valor y dimensión que me va a dar a mi obra, pues tendré un proyecto desarrollado de mayor nivel o de menor nivel. Y al mismo tiempo también tratar sobre los temas de marketing, promoción y distribución, y si hay un potencial de preventas o no, etc. Pues otra cosa también que me gusta compartir es que cuando yo realmente estoy desarrollando un proyecto, cuanto más lo desarrollo, más gasto, más me estoy arriesgando y más valor le estoy dando al proyecto. Pero también tenemos que ser conscientes que a un momento dado, si yo he hecho mi packaging, me he ido al mercado y lo he tocado hasta el fondo y no me ha funcionado, pues apliquemos también lo que es el principio de percepción de inviabilidad. Es decir, tirar la toalla, hemos hecho nuestro trabajo, hemos llegado al mercado, le hemos pasado la prueba de algodón, nadie ha querido de nosotros, tiramos la toalla, vamos a otra cosa, no nos empecinamos otro año más y otro año más, y han pasado 4 años o 5 años, como hay gente que, para mí un proyecto, tienes que realmente saber si te ha funcionado o no, si realmente has hecho tu trabajo prácticamente a los 2 años, o 1 año y medio, o según realmente la rapidez que tu desarrollo se está planteando y y en la rapidez de encontrar esos socios. Está bien, tenemos que ser conscientes que debemos saber decir no al proyecto y aparcarlo. Y quizás lo podamos revivir 2 años después o 3 años después, o hemos llegado demasiado pronto con este concepto, o hemos llegado demasiado tarde y ya se hicieron. Eso es lo que nos vamos a enfrentar y saber decir no a ello.